Prepárense porque esto va a cambiarlo todo. La bomba política y económica que Donald Trump ha estado lanzando con sus aranceles ahora le cae en la cabeza. No con sus rivales tradicionales, los que lo acorralan, sino los cimientos mismos de la economía estadounidense que hoy clama por un alto a su gestión temeraria. Porque la resistencia ha estallado en cada rincón. Ciudades en frontera paralizadas, agricultores al borde del colapso, empresarios en pie de guerra y demandas de la Corte que podrían llegar a la Corte Suprema. La caída de Trump ya no es solo una posibilidad, sino una amenaza real y palpable. ¿Querían detalles? Aquí los tienen. Y es que la tormenta económica sacude con fuerza a Estados Unidos porque California y Texas se unen en contra de Donald Trump. La ofensiva de tarifas que él promovió con un discurso de conquista ahora se vuelve una amenaza interna que desgasta su poder político y económico. Ver a estos dos polos tan diferentes, alineados, digamos, en una misma causa parece de película, pero es la realidad. California, que tiene un gobernador demócrata y mantiene un espíritu, como lo denominan en Estados Unidos, progresista, mientras Texas, con su orgullo conservador, ambos están en la misma línea de fuego contra Trump. Y es que los intereses económicos están siempre por encima de los intereses ideológicos. Ya no importa quién vota por quién, lo que importa es proteger siempre el dinero. Y la guerra comercial que Trump inició desde la Casa Blanca está dejando marcas profundas en ambos lados del espectro político y social de Estados Unidos. Porque lo que empezó como una jugada para reafirmar la autoridad se ha convertido en un boomerang que pone en jaque la gestión republicana, porque Gavin Newsom, que es el gobernador de California, no dudó en presentar una demanda federal afirmando que Trump actúa de manera ilegal, inconstitucional y devastadora para la economía de su estado. Y es que datos recientes del Fondo Monetario Internacional y la Oficina de Análisis Económica de Estados Unidos, citado por Reuters, el PIB nominal de California llegó a la bicoca de 4.1 billones de dólares. 4.1 billones. Ligeramente por encima de los 4.20 billones de Japón. Es decir, que California es la cuarta economía más fuerte del mundo, solo superada por China, Estados Unidos misma y Alemania, que son las que presentan cifras superiores. Pero fíjense, también ha superado ya Japón. Entonces, el crecimiento económico del Estado se ha dado en su impulso por una diversidad de sectores, entre ellos la tecnología, la agricultura, el turismo, el entretenimiento, pero también porque esos negocios, esas industrias dependen de las inversiones internacionales. Entonces, es la economía también de mayor crecimiento entre las primeras 4 a nivel mundial, con una expansión según cifras del FMI del 6% en 2024, es decir, por encima de Estados Unidos, China y Alemania. California creció más que las grandes potencias del mundo. Y si vamos a cifras del 2023, California representó el 14% del PIB de la nación norteña. Eso según el Instituto de Políticas Públicas de California. Y Newsom ha atribuido siempre ese rendimiento, primero, a la estable población. Segundo, a los ingresos por turismo. Y un sistema o una dinámica económica que está basada en el comercio internacional. Entonces, las cifras no mienten. La crisis puede ser enorme porque California, que es, decíamos, o logró la cuarta economía del mundo, tiene un comercio internacional de 675 mil millones de dólares, con más de 200 mil millones que provienen de países que han sido afectados por las tarifas de Trump, especialmente China. Y sigo, mi gente, porque esto no acaba. Resulta que apoyándose en la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional, Trump intentó justificar sus acciones llamando aranceles recíprocos, como que si alguien lo estuviera atacando. Pero Newsom no se quedó atrás, porque dice, vamos a citarlo textual, los aranceles ilegales del presidente Trump están sembrando caos en las familias, en las empresas y en nuestra economía, dijo en un duro señalamiento el político. Y la acción legal de California no es solo simbólica, porque estamos hablando que es una ofensiva directa contra el abuso del poder presidencial
Y la legislación de 1977 solo permite sanciones en situaciones de emergencia real. Y eso claramente no aplica aquí, porque eso de recíproco, por eso hay que insistir en esa etiqueta, recíprocos es una invención fantasiosa de la administración Trump para justificar sus atropellos. Y lo más preocupante también es la falta de respeto a los procedimientos políticos y constitucionales, según Newsom, porque advirtió que al imponer tarifas sin consultar al Congreso, el presidente no solo viola la ley, sino que sienta un peligroso precedente que podría dañar la economía. Y eso ya se siente el embate comercial, es decir, ya se siente. Sus principales socios representan más del 40% de sus importaciones y el daño es brutal. Y de ese 40%, China representa el 29%. Es decir, si sancionan a China, los precios suben, las cadenas logísticas se rompen y sectores enteros que van desde la agricultura hasta la tecnología entran en crisis. Por eso es que esto es una advertencia muy clara, porque Newsom afirma que el daño va a ser irreparable. A su lado, el fiscal general del estado de California, el señor Rod Bonta, fue aún más directo. Citémoslo. La implementación caótica y desordenada de los aranceles de Trump no solo es preocupante, sino ilegal, lanzó este caballero sin pelos en la lengua. Y Bonta también dejó claro que miles de pequeños empresarios están pagando caro la política errática del gobierno. No están solos. Muchas grandes empresas también han presentado demandas similares y California en su conjunto respalda aparentemente con toda la fuerza esta decisión institucional. Y mientras Trump insiste en justificar bajo el argumento de interés nacional la confianza en sus propios apoyos, va a empezar a resquebrajarse porque va a banalizar ese concepto. Y aquí es donde llegamos a Texas. Porque a pesar de su línea política alineada con Washington, es decir, el gobernador Greg Abbott, que es republicano y un militante antiinmigrante, empieza a mostrar señales de desgaste por la presión del fuerte sector empresarial de ese estado, principalmente los petroleros. Es más, ahí podemos entender que la economía de Texas, que no es tan diversificada como la de California, aunque no menos lucrativa, Texas basa su fundamento económico en la actividad portuaria y en las exportaciones y explotación de petróleo y gas de esquisto. Y evidentemente las sanciones llamadas aranceles han generado una fuerte contracción del comercio y de la actividad portuaria de Texas, que es una de las fuentes principales de impuestos o de recolección de recursos fiscales por parte de la gobernación de Texas. Y fíjense, porque la alarma entonces en Texas ha crecido porque en solo 2 meses la economía texana se ha desacelerado. La Cámara de Comercio de Dallas reportó que más del 50% de los negocios temen que estos aranceles puedan desencadenar el gran fantasma, es decir, una recesión. Y el tamaño del problema no es menor porque Texas manejó en 2024, escúchese bien, un comercio de 850 mil millones de dólares con sus principales socios, que son México, Canadá y China, nada más y nada menos, que además son los que han contado con toda la inquina del ocupante de la Casa Blanca, porque son sus principales socios comerciales, pero también los más golpeados por los aranceles. Es decir, que cada empleo en Texas está en riesgo, porque el 6,8% de los puestos laborales dependen de esas exportaciones. Entonces, seguir este camino podría reducir en 1,5 puntos porcentuales el Producto Interior o Producto Interno Bruto del Estado, según los expertos de la Cámara de Comercio de la ciudad de Dallas. Y el sueño de un Estados Unidos primero se está desmoronando, podríamos concluir, porque en lugar de fortalecer la economía, las medidas de Trump están hundiendo en una crisis a los dos principales pulmones de la economía estadounidense, sobre todo la exportación, que son Texas y California. Y que además tiene una relación colateral con el tema migratorio, porque conjuntamente con Florida son los estados donde se han dado las mayores expulsiones de trabajadores migrantes, algunos indocumentados, pero también algunos documentados. Entonces estamos hablando que a largo plazo esta política de Trump de afectar la economía tanto de Texas, independientemente que en la gobernación haya alguien afín a su ideología,
como en California, donde está las antípodas desde el punto de vista ideológico, va a traer un profundo conflicto que puede llegar también al tema de una denuncia en la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque sabemos que Trump tiene más delitos que cualquier criminal común de los más buscados. Sin embargo, ha salido airoso en todas esas acusaciones y está condenado por algunas. Entonces estamos entendiendo que detrás de Trump también hay fuerzas que están llevando a Estados Unidos, impulsando a Estados Unidos, a pesar de las advertencias y a pesar de las resistencias, a una situación económica más caótica de la que ya está viviendo. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Gil.